Bueno, entonces vamos a iniciar esta semana con los cuantiles, se le llama este tema. Son en realidad medidas de posición. Las medidas de posición lo que hacen es dividir la serie de datos en partes, en varias partes, así como la mediana divide a la serie de datos en dos partes iguales. Los cuantiles dividen también en partes. Son tres tipos de cuantiles. Tres tipos. Uno son los cuartiles, que dividen en cuatro partes. Otros son los deciles, que dividen en 10. Y los otros son los centiles, que los dividen en 100. Percentiles, quiero decir. Percentiles. O centiles, también le llaman centiles. Pero a mí me gusta decirles percentiles. De acuerdo, voy a compartir la guía de esta semana. La semana 6 como nada, miren. Ya de este periodo que es bien corto. Vamos a ver. Medidas de posición. ¿En qué consisten las medidas de posición? En realidad consisten en la generalización del concepto de mediana. Es lo que les decía, la mediana divide a la serie de datos en dos partes iguales. Ahora bien, si se divide, les decía, en más partes iguales, pues a esas medidas se les llaman cuantiles, que son las medidas de posición. Hay tres tipos. Cuartiles, son estos, cuartiles, deciles y percentiles. A los percentiles algunas personas les llaman simplemente centiles, pero son percentiles. Vamos a ver en detalle cada uno. Y si no se entiende pues algo, porque con una cosita cambian, pero hay una estructura que debe seguirse para obtenerlos, una fórmula casi general. Pero dependiendo si son cuartiles, deciles y percentiles, se utilizan ciertos valores. Ya, y la clave es dividir primero, encontrar más bien la posición para dividir la serie de datos o la masa de datos, como quieran llamarle, en tantas partes iguales. Vamos a entrar en detalle en cada una. Cuartiles, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son los valores de la variable. Si quieren copien esta definición porque en términos generales, ¿verdad? Porque no la he colocado aquí. Son los valores de la variable de los cuartiles que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales. No sé si la están copiando la definición. Los cuartiles, les decía, son los valores de la variable que dividen a la serie de datos en cuatro partes iguales. Vaya, explico. Ahorita explico. Supongamos que esa serie de datos o masa de datos nosotros pudiéramos representarla por un vector. Un vector no es nada más que
un segmento de recta orientado y dirigido. Ya, ¿por qué es que podemos dividir a la serie de datos en tantas partes? Bueno, si la representamos, la serie de datos, por ese vector, nosotros podemos poner marcas dividiendo al vector en 4 partes. En 4 partes. Aquí, en la primera, si son partes iguales, estaría un 25% de los datos. En esta otra, estaría otro 25%. En esta otra, otro 25%. Y en esta otra, otro 25%. Ahora bien, pregunto, ¿cuántos valores necesitamos para dividir a esa serie de datos en 4 partes? Necesitamos cuántas marcas he hecho. Necesitamos 3 valores. Se dice cuartil 1, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Debemos saber que los cuartiles se representan por la letra Q. Q sub I, ¿verdad? Y varía de 1 a 3 entero, ¿verdad? Q1, cuartil 1. Q2, cuartil 2. Q3, cuartil 3. Bien. Ahí está definido cada uno, miren. El cuartil 1 es el valor de la variable por debajo del cual queda la cuarta parte de los elementos de la serie estudiada, de la serie de datos. ¿Ya? Ese es el cuartil 1. Es este primer valor. ¿Ya? Si nosotros ordenamos la serie de datos, así como lo hicimos con la mediana, en la mediana el valor que queda en el centro. Pero podemos dividir en más partes, ¿verdad? Si la dividimos en 4, es ese valor, el cuartil 1, es el que queda en el centro de la primera mitad. El cuartil 2 será la mediana, ¿ya? Y el cuartil 3 será el valor que queda en el centro de la segunda parte en que divide la mediana a la serie de datos. Siempre el cuartil 2 va a coincidir con la mediana. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, con la fórmula. Este va a ser la mediana. ¿Ya? No sé si recuerdan que les dije en algún momento que la mediana era también como una medida de posición. Lo único que la hace ubicarse en las medidas de tendencia central es que ese valor es el que está en el centro. ¿Ya? Ahora bien, los cuartiles no se puede decir que son medidas de tendencia central porque uno de ellos estará en el centro. Uno de ellos. En realidad, 3 de todos los cuantiles. Es decir, un cuartil, un decil y un percentil está en el centro. Esos todos coinciden con la mediana. Pero en el caso de los cuartiles, que son menos, en menos partes que divide la serie de datos, solo son 3 y solo uno de ellos está en el centro. Los otros dos no. Entonces por eso es que se constituyen las medidas de posición. Y también ya van a entender por qué es que se llaman de posición. Entonces el cuartil 1 es el valor de la variable que deja bajo sí la cuarta parte o el 25% de los datos. Y sobre sí el 75% restante de los datos de la serie. De la misma manera se define el cuartil 2, solo que el cuartil 2 deja bajo sí, vean qué porcentaje,
el 25 del cuartil 1 más el otro 25%. Entonces deja bajo sí el 50%. Y sobre sí 50%, el 50% restante de los valores de la variable. ¿Ya? Ese es el cuartil 2. Valor de la variable por debajo del cual queda la mitad de los elementos de la serie estudiada, de la serie de datos. Y de forma también análoga se define el cuartil 3. El cuartil 3 es el valor de la variable por debajo del cual quedan las tres, aquí le puse solo las tres cuartas partes de los elementos que constituyen la serie de datos. En otras palabras, 3/4 partes es el 75%, bajo así, y el 25% sobre, ¿ya? Entonces, divide pues a la serie en, deja abajo sí, en las 3/4 partes y sobre sí, pues la cuarta parte restante. Y ahí está la definición de cada uno de ellos. En términos generales, dije al principio, cuartiles son los valores de la variable que dividen a la serie de datos, a la masa de datos, en 4 partes iguales. Son 3, siempre serán 3. ¿De acuerdo? Aquí le he colocado, evidentemente, el segundo cuartil coincide con la mediana. Por otro lado, no es necesario calcular un cuartil 4 porque en todo caso sería el último valor de la variable, el mayor valor de la variable, porque ahí ya, está contemplado el 100% de los datos. Entonces sería el valor que deja por debajo el 100% de los datos. No tiene sentido calcularlo porque podríamos decir así, si alguien quisiera eh, obligarnos a encontrarlo, bueno, el último valor de la variable. Sencillo. Ahí se han acumulado el 100% de los datos. Esa es una respuesta sensata, pero no tiene como sentido y no tiene utilidad, ¿verdad? Definirlo. Bueno, su cálculo en las medidas de posición. El cálculo es muy similar al de la mediana. ¿Ya? Si se recuerdan, lo primero que hacíamos con la mediana era dividir la serie de datos en 2 partes. Entonces la dividíamos todos los datos entre 2. En el caso de los cuartiles, vamos a dividir la serie de datos entre 4. Oigan bien, y esa es la gran diferencia. Tenemos que dividir la serie de datos entre 4. Ahora, para el cuartil 1, multiplicamos por 1. Para el cuartil 2, multiplicamos por 2. Y queda dividido en 2, ¿verdad? Porque mitad en el... Hay algo que se llama posición de la mediana y es eso lo que le estoy exponiendo en este caso. Posición de la mediana, recuerden que era el n entre 2. En los cuartiles, cuartil sub i, digamos, que solo son 3. Es n entre 4 por i. El cuartil 1 sería n entre 4 por 1. Es n entre 4. El cuartil 2, n entre 4 por 2. Es decir, mitad 1 aquí, mitad 2, es decir, n entre 2. Y el cuartil 3 será n por 3 entre 4. Este sí no podemos simplificar. Lo tenemos que hacer. Y ahí nos va a resultar un valor. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? La formulita, en términos generales, ahí lo vamos a ver y vamos a calcularlo. Vale.
Tomando en cuenta esto que les acabo de explicar, esto es la posición de los cuartiles. Posición. Óiganlo bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces el cálculo? Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Aquí está. En esta fórmula vamos a utilizar eso. Cuartil 1. El límite real inferior de la clase donde está el cuartil. Pero para ubicar la clase vamos a hacer así como vamos a hacer esto. Dividir la serie de datos en 4 partes, entre 4. N entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia del cuartil absoluta del cuartil 1. Y eso multiplicado por el ancho de clase. Aquí aparece qué significa cada dato de esos. Voy a extender esto para estar revisando esto. Bien. La fórmula para el cuartil 2 será la posición, ya les dije, n por 2 entre 4, que será esta, n por 2 entre 4. Es decir, n entre 2, ¿verdad? Menos la frecuencia acumulada anterior, el límite real inferior, más esto. Y esto dividido entre la frecuencia absoluta del cuartil 2. Y esto multiplicado por el ancho de clase. Y para el cuartil 3, la posición del cuartil 3, que es n por 3 entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia del cuartil, y aquí le puse solo 1, miren que se me fue. Entonces este es 3, y este es 3 aquí. Aquí así. Siempre se le escapa a uno algo, y ya lo había revisado. Las formulitas cuesta editarlas. Entonces sería eso. Vale, yo sé que así queda como muchas dudas, pero nos vamos a ir a un ejemplo que tengo que lo había puesto después de todos. Los deciles, de explicar los deciles, los percentiles, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Nos vamos a ir a revisar el ejemplo para que vean cómo se aplica la fórmula de los cuartiles. Voy a saltar hasta el ejemplo. Aquí está. Ejemplo. De esa serie de datos, vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Cómo hacemos? Va, cuartil 1, miren. Aquí le pongo cuartil 1. Voy a ver si puedo hacer esto aquí. Ponerle color a esto. Ahí está. Así lo voy a dejar con este. No le voy a poner un colorcito más decente. Este lo voy a dejar. El otro muy fuerte abajo. Va, para el cuartil 1, miren lo que hace. Posición del cuartil 1. En este caso son 50 valores. Y creo que son salarios, creo que son estos. Son salarios, una serie que ya habíamos revisado. Vaya. ¿Cuál es el cuartil 1? 50 entre 4, 12.5. Vaya, marco esa columna, esa fila, la marco como cuartil 1. Ahí está. Lo mejor de aquí. Sin color. Vale. Solo el cuartil 1 le pongo. Bien, de esa clase que voy a encontrar. Límite real inferior. Aquí está la fórmula. Límite real inferior. ¿Cuánto es? Es 110. Frecuencia acumulada anterior. Aquí tengo la frecuencia acumulada.
La frecuencia acumulada de la clase del cuartil 1 es 17. La anterior es 4. Si no hubiera en alguno de los, eh, ¿cómo se llama? De las medidas de posición, pues lo vamos a considerar 0, porque la anterior sería 0. Ya, no es problema. Entonces, en este caso, la frecuencia acumulada anterior es 4. La frecuencia del cuartil 1, la frecuencia absoluta, es 13. Y el ancho de clase en esta distribución es 10. 120 menos 10. 10. Y nos venimos a la fórmula. Y decimos, el cuartil 1 va a ser 110 más 12.5 menos 4 entre 13 por 10 todo. 12.5 menos 4 es 8.5. Por 10 es 85. Entre 13, 6.5. Más 110, 116.5. Si alguien está con duda de eso, podríamos hacer la operación. ¿Tienen sus calculadoras a la mano? Vamos a ver quién. 12.5 menos 4. ¿Quién lo está haciendo? Y eso da, profe. Eso da, ¿verdad? Va, yo ya lo hice. Eso es para que lo comprueben ustedes. No quise poner todos los valores que dan ahí para no hacer tan largo esta fórmula, pero si ustedes quisieran, yo lo puedo poner, por si creen que se van a perder en algún lado por ahí. Pero si no, ustedes pueden ir copiando mientras yo voy explicando y se van asegurando de que eso es, porque a veces uno después que lee no entiende de dónde sale tal número y en matemáticas es así. Por una cosita que no sepa de dónde viene, ya está ahí con problemas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el cuartil 1 es 116.5. Vamos a ver el cuartil 3. El cuartil 3, recuerden siempre, posición. Primero, posición. ¿Cómo encontramos la posición? 50, porque para la misma serie de datos, 50, este valor es clave, ¿ves? Este valor es clave. 50 entre 4, eso multiplicado por 3. ¿Qué valor es ese? 50 por 3 es 150. Entre 4, 37.5. Con este 37.5 venimos y vemos hasta dónde se han acumulado 37.5. Observando en la tercera clase se han acumulado 36. Pero nosotros necesitamos 37.5. Cuarta clase. Ahí llega hasta 47. Entonces, por 1,5 ya cae en la siguiente clase. Aquí. Es decir, que el cuartil 3 será mayor que 130. Le voy a poner otro color aquí, miren, para que lo puedan ustedes identificar. Ahí está, cuartil 3. Y le vamos a poner aquí también cuartil. Ahí. Bien. De esa clase, ¿qué queremos? Si ustedes tienen como marcan y se llevan esos valores ahí, pero ustedes lo están viendo a la par. Yo porque lo estoy viendo ahí abajo. Miren, de 130 a 140, frecuencia absoluta es 11, la frecuencia acumulada es 36. Y aquí están los datos. Límite real inferior es 130, frecuencia acumulada anterior es 36, frecuencia del cuartil
3 aquí. Siempre me queda algo. Siempre se me queda algo. 3, cuartil 3. Frecuencia del cuartil 3, 11 y el ancho de clase 10. Ese no va a cambiar en esta distribución, ¿verdad? Por supuesto. Y nos venimos a la fórmula. Cuartil 3. Aquí está así como está la fórmula ahí arriba. Que es 130 más 37.5 menos 36 entre 11 por 10. 37.5 menos 36 es 1.5 por 10 es 15. 15 entre 11 es 1.4. ¿Corrobórelo alguien? ¿Ya? ¿Alguien lo hizo ya? Y eso da, profe. Es bueno que lo haga. Es bueno que lo haga. Le voy a poner mejor, se ve mejor este color, este bien oscuro. Ahí está. Bien, ahí está, 131.4. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Hay o no hay? Profe, Hola. yo no entendí cómo sacó el 130, el 36, el 11 y el 10. ¿Esto de qué? Va, Sí, vale, vamos aquí. La clase donde está el cuartil 3, para ello, ¿cómo la determinamos? Este procedimiento. Posición del cuartil 3, aquí está. Posición del cuartil 3. 50 por 3 entre 4. ¿Ya? En la fórmula, esto de aquí es esto, de esta forma, porque este es para el cuartil 1. De aquí comenzamos con el cuartil 3. Es esto. Hacemos esto primero, que es este de aquí. ¿Ya? Esto nos da la posición. ¿De acuerdo? Una vez tenemos eso de la posición, nos venimos a ubicar aquí en la frecuencia acumulada. Fíjense que hasta la tercera clase se han acumulado 36. Pero nosotros necesitamos 37.5. En la siguiente clase ya hay 37.5. Hasta 47. De la población de la muestra, porque esta es una muestra, de los 50, 47 están en esta, quiero ver, 11 están en esta clase que llega hasta el 47. De ahí 3 más, estos creo que son trabajadores, 3 trabajadores más quedan en la siguiente escala de salarios, de 140 a 150. Entonces, y esta está de 130 a 140. Entonces yo marco esa clase como la clase del cuartil 3. La voy a poner aquí solo por que vean ustedes. Y de aquí sacamos ¿qué? El límite real inferior, 130. La frecuencia acumulada anterior a esta clase, esta es la frecuencia acumulada, la anterior era 36, si es fijar. La frecuencia absoluta del cuartil, 11. El ancho de clase siempre es 10. Y ahí he sacado ya los valores esos. ¿Te quedó claro ahora? sí, profe, gracias.
Hoy sí, ¿verdad? No duden en preguntar si no entienden algo de eso, porque si no, no van a poder pasar después. Ya cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, van a estar dudando cómo se hizo eso. Entonces tiene que tener bien claro. Es fácil. ¿Por qué es fácil? Pero debe tenerlo bien claro uno. Cuando ya lo tiene bien claro, lo hace hasta como sea. No importa cómo sea la serie, pero lo hace. Bien. Y después venimos a la fórmula, ¿verdad? Solo es de sustituir esto. Si ustedes sacan esto, solo lo van a sustituir después en la clase, en la fórmula. Y ya llegan, operan aquí, 37.5 menos 36 es 1.5, 1.5 por 10 es 15, y 15 entre 11 es 1.4. ¿Ya? Aproximado, ¿verdad? ¿Ya? Se lo suma a 130, 131.4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con dudas, por favor. Lo que sea, pregúntenlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe. ¿No? Vale, nos vamos con los deciles. Tal vez alcanzamos con los deciles, porque nos quedan 18 minutos. Me voy a salir un poquito antes porque estoy grabando. Oye, unos minutitos antes. Bien. Va, me voy a venir a los deciles. Me regreso. Deciles. ¿Qué son los deciles? El segundo tipo de cuantiles. Estos aparecen cuando dividimos a la serie de datos en 10 partes iguales. Esto es clave, ¿ve? 10 partes iguales. ¿Ya? A eso se le llama deciles. De nuevo, si yo represento a esa serie de datos por el segmento de recta, ya, y ese segmento de recta lo divido en 10 partes. Vamos a ver cómo hago aquí. Estoy tratando de dividirlo en 10 partes iguales. Puede ser que no me queden iguales porque lo estoy haciendo al cálculo, al tanteo. Y ahí está. 2, 4, 6, 8, 10 partes iguales. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y aquí estaría el decil 10. Miren, el decil 5 coincide con la mediana, con el cuartil 2, porque aquí va el cuartil 2. No hay otro decil que coincida con otro cuartil. No hay otro, porque el otro cuartil estaría aquí, el cuartil 1, y el cuartil 3 estaría por aquí, de aquí en medio. ¿Ya? Ahí estarían los cuartiles. Los voy a poner para que... Aquí voy a poner por aquí tendría el cuartil 1. Y por aquí tendría el cuartil 3. Y aquí el cuartil 2. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos.
Para definirlos todos, tendríamos que definir 9, no lo vamos a hacer. Suficiente con el decil 1 y ustedes van definiendo los otros de forma análoga, solo va a ir cambiando algo. ¿Cómo vamos a definir el decil 1? Vean, es este, el decil 1. Es el valor de la variable que deja bajo sí el 10% y sobre el 90% restante. ¿Ya? Ese es el decil 1. El decil 2, ¿cuál sería? El que deja el 20% bajo sí y el 80% sobre sí. El decil el 2 es, el 2 es este, el 3 es este. El decil 3 deja bajo sí el 30% y sobre sí el 70%. El decil 4 deja el 40% y el 60% sobre sí. Vaya. Bajo esa forma, ¿quién me puede definir el decil 6? Alguien, defíname el decil 6. Deja el 60% de los valores de la serie por debajo. Ajá. Y queda por encima Por ciento. el 40. 60 debajo y 40 encima. Y alguien más, el decil 8. Participen, niños. Pregunta dirigida entonces. Vamos a ver. El Will. otro no sería el 80%. Correcto. Así es. Ulises, ¿verdad? Sí, profe. Bien, Ulises. Gracias. Vamos a ver. Anderson. El decil 5. Anderson. Bueno, pasamos nota entonces. Vamos a ver. Camila Dubón. El decil 3. Sí, no sería como el 30%. Correcto. Así sería. Dijiste no sería y es sí sería. Correcto. Gracias. Carlos Rodríguez. El decil 6. El 60%. Correcto. Así es. Y vamos a ver. Eric. El decil 9. El 90%, profe. Correcto. Correcto. Muy bien. Veo que han entendido. Solo siempre hay alguien que no quiere participar. No crean que el daño se lo hacen a nadie más. Ustedes. Y me dejan a mí con la duda si han entendido o no han entendido. Si no lo han entendido, pues van a tener que hacer un sobreesfuerzo cuando lo encuentren después para entenderlo. Bueno, vamos a ver. El cálculo, entremos al cálculo de estos deciles. Bien, aquí les he colocado que el decil 2 al decil 9 pues quedan les queda a ustedes para que lo hagan haciendo y ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Cálculo. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Fórmulas. Fórmulas. Vean bien. Así como les explicaba hace un rato, la posición. Aquí está la posición. Esto es posición del decil. ¿Cómo lo vamos a hacer? N entre 10 por el número del decil que vamos a calcular. Si es el decil 1 por 1. Si es el decil 4 por 4. Si es el decil 8 por 8.
Si es el decil 7 por 7. N entre 10 por el número del decil que vamos a calcular. Y aquí aparecen qué porcentaje dejan bajo y lógicamente el complemento es el que queda encima. Vamos a ver. Vamos a los cálculos ya en el ejemplo que tenemos. Aquí necesitamos calcular el segundo y el séptimo decil. Aquí está, decil 2. 50 es el número de datos, n es 50, entre 10 por 2. 50 por 2 es 100, entre 10 es 10. Entonces, vemos en la tabla, hasta donde se han acumulado 10. Vemos que es en la misma clase donde está el cuartil 1. ¿Ya? Recuerden el decil 2. 10 lo buscamos en la frecuencia acumulada. Lo ubicamos en la segunda clase, porque en la primera solo hay 4 y necesitamos 10 valores de la variable. Aquí tenemos hasta 17, del sexto al 17. Entonces el décimo está ahí. Aquí tenemos el decil 2. De aquí, ¿qué sacamos? Vean. Llevamos esto, lo voy a llevar para allá solo para explicar y luego lo borro. Aquí lo voy a poner. Vean. Solo voy a poner los valores mejor. Así lo voy a poner mejor. Vale, vean, aquí los tengo. Solo puse los valores para que no me tire esto aquí. Carlos creo que el que me preguntaba de dónde sacó esos valores. Aquí están, miren. En el anterior, va. Vean, como esta clase es 17, miren, aquí estamos con 10, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior es 4. De aquí sacamos 110 el límite real inferior. Frecuencia acumulada anterior, 4. Frecuencia de la clase. Y sigo con esto. Decil, y es el 2. Decil 2. Ahí está. Decil 2. La frecuencia absoluta es 13. Y el ancho de clase, como es la misma serie, sigue siendo 10. Vean, aquí está el cálculo ya. La fórmula, y en la fórmula metemos 110 más 10 menos 4 entre 13, eso por 10. 10 menos 4 es 6. Por 10, 60. 60 entre 13 es 4.6. Más 110, 114.6. Verifiquen esto. Verifiquen eso. Solo es el uso de la maquinita. Melanie. ¿Nos certificas que es ese Sí, valor? eso da. Sí, eso da, profe. Correcto, gracias, Melanie. Bien. Entonces ya tenemos el cálculo del decil 2. El decil 7, miren, posición 50 por 7 entre 10, 35. Ya no es esta clase, esto lo voy a borrar.
Ahora buscamos 35. Nos vamos a la tabla 35. Miren. En esta, en la tercera clase. Copio. La frecuencia acumulada anterior es 17. Miren. Copio aquí. Y nos venimos aquí. Voy a copiar aquí. Le digo solo los valores. Aquí está. Y me equivoqué aquí. 110 le puse y es 120. Miren. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto dijimos que era? Le dejé 4 porque como solo copio. 30, ¿cuánto era? Anterior 17. 17. Aquí está, 17. De aquí el de volado y en la frecuencia del cuartil. Decil 7. ¿Cuál es la frecuencia de ese decil? Es 19, miren. Me equivoqué todo. No, 17 va. Veámosla. Aquí 19, la 17 la acumulada anterior, entonces 19, lo tengo bien. Eso lo tengo bien. Aquí lo tengo. Sí, lo tengo bien. Aquí es donde no lo había puesto bien. La frecuencia del decil es 19, la acumulada anterior es 17 por 10. Entonces, 35 menos 17 es ¿cuánto? Es 18 por 10, 180. 180 entre 19. ¿Cuánto es 180 entre 19? 9.7. ¿Cómo? 9.4. 9.4. Es que son un montón de números. Ajá, pero los primeros dos decimales. 9.42. 9.42. 47, perdón. Ah, entonces el 7 hace que ese 4 sea 5. Por eso yo le puse 9.5. Más 120, 129.5. Y ahí está. Bien, nos quedamos aquí. Dije que me iba a salir antes y son exactamente las 10:30. Bueno, jovencitos. Cuídense. Gracias por participar. Quienes están siempre participando. Y animo a los que no quieren que lo hagan por su propio aprendizaje. No es por el de nadie más. Cuídense, chicos. Tengan buen día. Adiós, profe, gracias, feliz día. Gracias, igual, profe. Adiós, profe. Ya. Feliz día, profe, gracias.